La actividad archivística tiene un papel fundamental para toda entidad, como también para la ciudadanía en general, al encontrarse estrechamente relacionada con dos grandes cuestiones, uno que tiene que ver con los documentos como fuente de información y otra, enfocada a la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de los procesos de la gestión documental se encuentra la organización de documentos, considerada como el conjunto de operaciones destinadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales, con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. El proceso de organización de los documentos de archivo conlleva dos tipos de operaciones. Operaciones intelectuales, aquellas que consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y contenido. Operaciones mecánicas, aquellas que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes. Las principales operaciones de la organización de documentos son: identificación. Es la investigación exhaustiva sobre la estructura orgánica de la entidad. Es saber cuáles son sus funciones, qué procesos y procedimientos realiza y qué tipo de documentos produce. Clasificación. Es la labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental, fondo, sección y subsección, de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad. Clasificar implica identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura y las funciones desarrolladas por la institución en el transcurso de su gestión. Ordenación. Es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos, es decir, la ordenación determina qué documentos van primero y cuáles van después, utilizando un sistema convencional, alfabético, numérico, cronológico, mixto, etc. Codificación. Es la acción de asignar al documento una codificación para su debida identificación y ubicación. Todo para obtener como resultado el cuadro general de clasificación documental. Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo en base a las atribuciones y funciones de cada dependencia organizacional en la cual se agrupan las series, subseries y los tipos documentales. Cuando se habla de cuadro de clasificación documental, técnicamente es referirse al organigrama institucional. Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. Por ello, la estructura de un archivo es el reflejo de la estructura institucional con base a las atribuciones y funciones de cada dependencia. Y el cuadro de clasificación documental nos detalla de modo general todas las series documentales creadas y gestionadas por la institución, independientemente de su soporte y de su cronología. Para la construcción de un cuadro de clasificación documental, se deben realizar las siguientes tareas. Identificar las categorías de agrupamiento. Consiste en realizar un detenido estudio institucional de las normas, los ordenamientos jurídicos y administrativos de la institución. La jerarquización de las agrupaciones documentales. Constituye una actividad conceptual en la que resulta importante tomar decisiones respecto a la estructura interna del cuadro. La codificación. Debe efectuarse una vez que se hayan realizado las acciones de identificación y jerarquización, con el fin de diseñar los códigos o claves numéricas o alfanuméricas que representarán las categorías dentro del cuadro y durante el proceso clasificatorio. Estas actividades son referidas al proceso de clasificación documental. Es fundamental entender la estructura del organigrama institucional, porque mediante ella podremos establecer o identificar los grupos documentales. Fondo. Es la totalidad de la documentación producida y recibida por la institución. Sección. Son las dependencias de mayor jerarquía en la institución. Las secciones se podrán subdividirse en tantos niveles como sea necesario para reflejar la estructura del fondo. Subsección. Es la subdivisión de la sección, son grupos de trabajo dentro de la estructura administrativa de la institución. La subsección tiene a su cargo funciones y actividades específicas dentro de la sección. Serie. Es el conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma función o actividad administrativa y se refieren a un tema o asunto específico. Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada por su contenido y sus características específicas.
Expediente, conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa y que están vinculadas y relacionados entre sí. Este esquema de jerarquización que se le da a la documentación, de acuerdo a la estructura orgánica de la institución, permite clasificar la documentación, ordenar la documentación, proporciona una estructura lógica de ordenamiento, facilita el acceso a la información, facilita la ubicación del documento. Por ello se considera al cuadro de clasificación documental como una labor intelectual que identifica y establece agrupaciones documentales. Una vez establecidos los grupos documentales, se debe identificar los tipos documentales que se generan en toda la institución. Por ejemplo, la empresa Proyectos Digitales, dentro de sus competencias, funciones, unidades administrativas y sus diferentes actividades, generan diferentes tipos documentales, como ser actas de directorio, resoluciones administrativas, informes de viaje, formularios, entre otros. Estos documentos son parte de una serie o subserie documental. Luego de establecer los grupos documentales, se procede con la codificación, tanto a los tipos documentales como a las respectivas agrupaciones. Siguiendo con nuestros ejemplos, el formulario de inscripción para capacitación de personal nuevo tendría el código PD 220 22 07. La codificación en el cuadro de clasificación documental puede contener letras, número o la combinación de ellas, todo depende del punto de vista del archivista. Solo se debe tener cuidado que el cuadro de clasificación documental represente adecuadamente la organización de la institución. Conclusiones. La construcción de las series documentales conlleva la aplicación de los principios básicos del archivista. Orden original, que se materializa al relacionar la producción documental con la forma y el orden con la que se debe construir las series documentales. Principio de procedencia, que establece que los documentos de archivo son el registro natural de las funciones de cada unidad administrativa. Con el cuadro de clasificación documental, se da un conocimiento rápido y claro de los documentos que se manejan y cómo se deben organizar los mismos, lo que nos permite conocer la historia de nuestra institución.